La verdad es que nuestra mente nunca va a alcanzar a pensar la grandeza de lo que Él hizo. Pero nosotros tenemos que proponernos entender esto porque es para nuestra bendición. Y cuando se trata de nuestra bendición ganada por Él para nosotros, la tenemos que buscar. Y nada ni nadie nos puede detener, no importa el día y la hora, las inclemencias del tiempo y cualquier circunstancia adversa que impida nuestra bendición, la podemos poner primero. Pero para poder tener ese enfoque, esa óptica de Dios, es necesario conocerle a Él. Porque cuando le conocemos a Él, no hay nada ni nadie en el mundo que nos pueda detener buscar nuestras bendiciones. Por eso es que siempre es necesario entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Créame, mi anclaje en medio de todas las tribulaciones que tenemos que pasar, y no se crea que son pocas, no admite quejanza ninguna, ni dolencia ninguna, porque miramos al resucitado que fue crucificado. Y cuando la adversidad se levanta, ¿sabes qué yo le digo a la adversidad? Te crucifico en la cruz del Calvario. Y esa es mi fortaleza, amparo en medio de todas las tribulaciones. ¿Sabes por qué? Porque quien lleva la palabra y ora para las cosas que Dios quiere y da el frente común y corrientemente, públicamente y donde quiera, es el que más atacan. Pero ¿sabes qué? El que más protegido es por los ángeles. Somos nosotros. Y usted también está en esa parte. Así que usted también es cubierto y protegido. No se crea que usted está derrotado. No se crea que el enemigo puede contra usted. No, jamás. Cuando usted se inclina de rodillas a orar, el diablo es el que sufre porque no sabe lo que usted va a hacer de ahí en adelante. Por eso es que nosotros tenemos que saber que esto que usted está oliendo, que es aceite de su esencia, siéntalo, respíralo. Usted va a decir, Señor, gracias porque tú estás aquí. Se siente el aceite de la unción. Se siente el olor a lirio. Ahora mismo aquí se siente. Y yo lo estoy sintiendo de que estaba allí, pero ahora está más fuerte aquí. Fíjese lo interesante de este tema de hoy. Son 7 marcas del verdadero amor que vamos a hablar en esta mañana. Y esas 7 marcas son conceptos que nosotros tenemos que guardar en nuestro conocimiento pleno, porque son los que nos acercan cada vez más a Él. Por eso la concientización de esta verdad tiene que ser nuestro norte, amparo y fortaleza en medio de toda adversidad. Amén. Hay que agarrarlo. Fíjese que cuando nosotros entendemos el verdadero amor que se ha empezado a expresar aquí desde que comienzo esta reunión de culto, todo el que se ha parado aquí ha hablado del amor de Cristo. Y precisamente las 7 marcas del verdadero amor es lo que nos ocupa la predicación de hoy. Y yo quiero decirle a usted, para que usted sepa, que nosotros como pastores no comunicamos a la iglesia lo que vamos a hablar. Pero el Espíritu Santo se encarga de comunicarnos a todos lo que Él quiere hablar. Porque de eso se trata verdaderamente la doctrina cristocéntrica de la palabra de Dios. Así que necesariamente cuando vamos a hablar de las 7 marcas del verdadero amor, tenemos que hablar de la crucifixión de Jesús. Y Él usó 7 palabras que todas están destinadas al perfecto amor que está en cada uno de nosotros cuando conocemos lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Fíjense que cuando cada detalle es desmenuzado y conocido, el conocimiento se introniza dentro de nosotros y recibimos la libertad que nunca antes habíamos tenido. Porque por falta de conocimiento, Oseas 4:6 dice, perece mi pueblo. Y mi pueblo tiene que ser libertado, sanado y reconciliado. Porque el que murió en la cruz del Calvario está vivo y resucitó. Pero pasó por un proceso que nos va a enseñar a nosotros la importancia de ese amor para que nosotros aprendamos a seguirle a Él y sabiendo que lo que Él dijo se ha cumplido y se seguirá cumpliendo y esas son nuestras bendiciones.
Pero ¿qué pasa? Que la gente no entiende esto porque en profundidad no se dedican a leer y a estudiar estas escrituras. Entonces se conforma con lo que le digan. No, esto se trata de profundizar vivencialmente lo que dice esta palabra que es. La palabra dice que esta palabra es viva y cortante, eficaz más que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, desciende toda intención y pensamiento del corazón. Entonces se trata de nuestra relación con Él. Por eso las religiones están todas anuladas y los religiosos fueron los que se crucificaron a Jesús en la cruz del Calvario. Cada vez que tratas tú de vivir la vida de religión, estás crucificando a Jesús y Dios no está en el asunto. Porque los que mataron a Jesús no fueron cristianos. Estamos aquí. Y cada vez que cometemos errores, Él nos perdona, pero nos tenemos que reivindicar en la acción correctiva de lo que dice esta palabra que hay que hacer. No lo que te diga la gente, no lo que te diga el internet, no lo que te diga aquel predicador, el apóstol, lo que tú quieras llamar. No, lo que dice esta palabra. Y eso se trata de ti en relación con Él. Por eso es importante entender lo que Jesús nos dejó como legado, que se trata para nuestra propia bendición. Amén. Bien, vamos a empezar con Lucas 23:34. Y este preciso momento, Él está crucificado en la cruz del Calvario. Y estando crucificado, hace una expresión de infinita compasión. En Lucas 23:34. Y les leo directamente. Lucas 23:34. Aquí lo tengo. Y dice, Jesús decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. Quiere decir que hay varias cosas interesantes aquí, pero vamos al grano de lo que es importante. Fíjense que el hombre materialmente, que son estos soldados que no tienen la redención del Espíritu Santo, reparten la ropa de Jesús, porque eso para ellos era lo más importante. Sin embargo, pudieron ver que él tenía una túnica donde no tenía costura y estaba perfectamente construida, porque era para un verdadero rey. Ellos podían fijarse en eso, pero no podían fijarse en el acto ejecutorio de la verbalización cuando dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros entendemos la profundidad de lo que quiere decir Jesús mediante esta oración, nos está mostrando que Él está perdonando a los que son culpables, a los verdugos que lo llevaron en la cruz del Calvario. Y muchas veces nosotros, por cualquier situación, como bien decía Emanuel, empezamos a pelear y a discutir y a bajar santos de allá arriba, ¿verdad? Sin decir otras palabras soeces. ¿Por qué hacemos eso? ¿No sabemos que nos estamos perjudicando nosotros mismos, ensuciándonos nosotros mismos almáticamente? Porque no hemos entendido la profundidad de esta palabra cuando Él dice, Padre, ora al Dios Todopoderoso, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas injurias le hicieron antes de crucificarlo en la cruz? No hay tiempo para hablarlo. Léalo en los sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan está. Y si no, cójase Isaías 50. Ese capítulo completo lo dice todo. Y cuando usted lee eso, usted se da cuenta de cuán profundidad, altura y anchura es ese amor que estuvo dispuesto a decir, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe lo que Él estaba pensando cuando hizo eso? Que Él estaba redimiendo una humanidad que estaba perdida en pecados, delitos, en transgresiones y enfermedades. O sea, no miró el yugo opresor que lo estaba oprimiendo, que era la humanidad, porque esa humanidad que lo estaba condenando y haciéndolo sufriente es la misma que Él perdonó para salvarla.
¿Usted está entendiendo el significado poderoso de esta palabra? Perdónalo porque no saben lo que hacen. Quiere decir que él oró contra toda venganza del sufrimiento y los dolores que tenía. Porque estos verdugos lo que hicieron fue dolores y sufrimiento. Pero él siguió mirando a Dios. Porque fue obediente hasta morir muerte de cruz. Quiere decir que él no se quitó por lo que le hicieron. Él no se quitó por lo que le dijeron. Él no se quitó por los dolores infringidos. A veces tenemos un poquito de dolor y ya no puedo ir a la iglesia porque me duele la espalda. Hello, ¿de qué se trata esto? No, es que no puedo ir a la iglesia porque tengo migraña. Y no es que no tengamos enfermedades, pero tú tienes que aprender a superar que el Dios que tú le sirves puede atar y echar fuera esa enfermedad y tú poder venir al culto porque tú quieres llenarte de la presencia de Él. Pero la iglesia no se da cuenta cuánta autoridad suprema tiene para vencer todo obstáculo. Y nosotros tenemos esa autoridad y ese poder, pero tenemos que conocer al Dios vivo, porque Él está vivo en tu vida a través del Espíritu Santo. Ya Él no está muerto en la cruz. Mas el conocimiento de esta historia te cimenta en el poder y la autoridad que Él ganó para cada uno de nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos necesariamente que conocer la historia para no cometer los mismos errores. Porque quien no conoce la historia comete los mismos errores. ¿Es así o no es así, pueblo? Así que él oró contra la venganza cuando él dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero este acto ejecutorio de este perdón es producto de un corazón que se negó a sí mismo ante las dolencias del cuerpo, ante las vejaciones que le hicieron, las puso en un plano inferior y puso el plano superior la obediencia a Dios. Quiere decir que oró y no se vengó. Por el contrario, mostró la mejor cara al peor sacrificio. ¿Usted me está entendiendo lo que Dios está diciendo? Entonces, cuando tengamos adversidad de dolencia y de situaciones diversas, ¿qué nos impide buscar el rostro de Dios? Analice. No podemos perder el tiempo ni la perspectiva real de aquel que murió por ti y por mí, que nos ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, para que seamos libres de todo azote. Hay gente que viene a Cristo buscando una ventaja. Porque el que me cura y si no me cura no vengo. No, Señor, usted está equivocado. Esto es mucho más grande que tu enfermedad. Y Él le place, Él lo sana. Y ustedes han visto aquí cómo Dios sana a la gente. Pero usted tiene que buscar el rostro de Él. Porque Él mira el corazón y a Dios no le engaña a nadie. Ahí es donde está el detalle de esto. Quiere decir que cuando Él declara esto en la profundidad, deposita en nosotros una capacidad para poder perdonar y retomar la autoridad que fue perdida en el huerto de Adán y Eva, cuando le entregó el poder a la serpiente. Y eso es lo que exactamente el enemigo no quiere que tú tengas. Esa autoridad que se manifiesta en nosotros a veces en negatividad, que se manifiesta en depresiones, que se manifiesta en dejadez, que se manifiesta en dimes y diretes y en situaciones que no vienen al caso, ni que son por encima de Dios, son las que el enemigo pone en tu mente y tu mente es dominada por las tinieblas y no te das cuenta que quien está dominando tu vida son las tinieblas y no es Cristo. Y vives equivocado toda la vida. A veces dice, a ver si Dios quiere. Deja ver si Dios me deja. Estás equivocado. Dios siempre quiere y puede. Tú eres el que tienes que tomar la decisión. Por eso el pueblo se pierde, por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando Él entrega ese perdón, escuche esto bien, que son 7 palabras y el tiempo corre. Cuando Él entrega este perdón, hay una sanidad almática y física a la misma vez, donde tú recibes el perdón y lo ejecutas en agradecimiento y sobre ti viene una sanidad almática que se va a manifestar, como yo siempre digo, en la tarjeta. ¿Cuál es la tarjeta? El cuerpo. Pero para eso es necesario que tú entiendas que todos aquellos burladores que habían de soldados en aquella cruz, que estaba el Sanedrín, que eran 70
sacerdotes que estaban de acuerdo en hacer lo que hicieron, más un grupo de judíos para matar al maestro. A todos ellos, estando precisamente crucificados, Él le dice, perdónalo porque no saben lo que hacen. Eso nos da a nosotros entrar en una dimensión de un nuevo y mejor pacto donde nos podemos arrepentir de nuestros pecados y recibir la dimensión de poder y autoridad contra toda obra de maldad. Pero más aún, podemos recibir la sanidad almática y de nuestros cuerpos. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Hay una segunda palabra y está en Lucas 23:43. Lucas 23:43. Vamos a buscarla por aquí. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra versión dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que esta es una respuesta a uno de los ladrones, porque ambos se estaban burlando de Dios. Pero en el preciso momento, como yo siempre digo, donde se le antorcha el rabo a la puerca, uno de ellos dice, arrepentido, dice, perdóname, este hombre no tiene por qué estar aquí con nosotros, pero dice, acuérdate de mí. Le dice al otro ladrón, este hombre no hizo nada. Reconoce la inocencia de quien está crucificado y le dice al otro ladrón que se sigue burlando de él. Se sigue burlando de él, pero él le dice al otro, no tienes razón de estar aquí. Y va directamente y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y fíjese qué interesante es esta nota, porque Dios inmediatamente reconoce la pureza y la integridad de ese arrepentimiento, limpia todo tu pasado, no se acuerda de él y le otorga el perdón. Y le dice, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros estamos viviendo un nuevo y mejor pacto donde nos podemos arrepentir inmediatamente del pecado y se reintegra la sanidad almática, la autoridad y el poder y la salud integral de nuestra alma con nuestro cuerpo. Y la paz de Cristo viene hacia nosotros. Por eso es importante entender lo que Él está diciendo a través de su palabra. Fíjese que Dios no mira tu pasado. Dios no se acuerda del pecado pasado. Simplemente mira el arrepentimiento para que sean llenos de la verdad y sean libres de la esclavitud del pecado. Y Dios perdona todo tipo de pecado. Interesante. A veces la gente dice, es que yo no me merezco que Dios me bendiga. Es que yo no me merezco que haga lo otro. ¿Quién tú crees que te está condenando aquí? El enemigo que está usando tu mente. Y tú se lo estás permitiendo por falta de conocimiento. Hoy es día de reconocer que necesitamos meternos con Él y reconocer lo que verdaderamente valor y eternidad tiene, que fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dios lo perdona a nosotros porque su interés es salvarnos. Pero para salvarnos necesitamos que seamos íntegros de toda verdad, íntegros almáticamente, para que toda verdad sea establecida dentro de nosotros. No el intelecto, no el conocimiento intelectual, ni universitario, ni doctoral. Eso no te sirve para salvarte. Es la transparencia delante de Él y vivir la vida como dice la palabra que tiene que ser. La gente cree que vivir la vida cristianamente es hacer así. No. Vivir la vida cristianamente es divertido. Yo quiero decirte que cuando tú hablas con Él, Él hace chiste y Él se ríe. Y tú vas a decir, ¿usted está loco, pastor? No, eso es así. Cuando entres en intimidad, Él se ríe hasta de los errores que tú le dices y pensaba esto y Él se ríe. ¿Sabes por qué? Porque Él es un Dios de amor. Él le interesa lo que tú piensas. Él le interesa que tú reconozcas las debilidades que todos tenemos. Porque esto es una intimidad con Dios. Y cuando tú entras en esa dimensión y tú puedes ver esa azuleta transparente,
que se sonríe. No puedes identificar su cara, pero se sonríe. Tú dices, gracias Dios, porque me comprendes. Dios quiere que andemos en esa textura, porque eso es intimidar con Él, de tal manera que tenemos una relación perfecta con Él. Porque Dios es un Dios amoroso, le interesa lo que tú piensas, lo que tú digas, lo que tú hagas. Y nadie puede engañar a Dios, porque Dios todo lo sabe y todo lo ve, todo lo entiende, todo lo conoce. Es omnisciente, omnipresente y omnisapiente. Entonces, cuando entendemos esto, vemos que estamos desperdiciando nuestro tiempo para tener una mejor y perfecta relación con Él. Y Él anhela que eso sea de esta manera. Así que Dios quiere que nosotros seamos íntegros con Él. ¿Producto de qué? De la transformación de su palabra en nosotros. Y eso es importante porque de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La falta de conocimiento de este varón que era un asesino y estaba allí y se había arrepentido pidiéndole perdón para su salvación, mostró el amor piadoso e incondicional que ante cualquier circunstancia Dios nos perdona. No hay forma alguna de que Dios no perdone nuestros pecados. No hay forma alguna de que nos perdamos. No existe una realización más piadosa y amorosa que nuestro Padre Celestial. No existe, punto. Porque Él es perfecto. Cuando nosotros entendemos esta perfección, entonces podemos ir confiadamente al trono de la gracia para encontrar en el oportuno socorro su bendición, su piedad y su amor incondicional infinito. Pero si no le conocemos a Él, ¿dónde va a estar nuestro amparo y fortaleza? Tal vez en las cosas terrenales, tal vez en el dinero, tal vez en la fama, la fortuna. No, te equivocaste. Esto que está aquí tiene un tiempo perecedero, pero yo te estoy hablando de algo eterno, que esa eternidad se va a mostrar aquí en el tiempo perecedero en favor de nosotros y continúa en la eternidad nuestra propia bendición. Quiere decir que comienza aquí en a la hora, lo que tú decidas hacer se continuará en la eternidad y aún mejor de lo que vivimos aquí. Ese es el Dios que le servimos. Por esto es importante que nosotros entendamos la profundidad, la dimensión y la altura de la cruz. Muy importante. Si nosotros no entendemos esto, estamos desperdiciando nuestra vida, hermano. Y yo llegué hasta los 40 años desperdiciando mi vida. Estudiando. Como siempre le digo, como el caculo que le da la bombilla, hasta que el Señor me puso de frente su mano y hasta aquí. No seamos cabezones como yo lo fui. ¿Sabe cuál es mi único arrepentimiento realmente? No haberlo conocido antes. Si lo hubiera conocido antes, hubiera sido mucho más feliz y mucho más tiempo sin tantas situaciones y problemas. Porque el enfoque de tu vida cambia y ahí es donde nosotros nos tenemos que enfocar. De tal manera que podamos ver, como yo le digo siempre a ustedes, ver con sus ojos, pensar con su mente, hablar con su boca, escuchar con sus oídos, pero sobre todo, amar con el corazón que Él nos ama. Ahí está la diferencia. Tercera palabra importante está en Juan 19:26. Juan 19:26. Vamos a buscarlo por aquí. Ustedes lo tienen ahí. Yo lo tengo que buscar aquí en lo que la pizarra nos arregla mañana. Dice, cuando Jesús vio a su madre y a su discípulo, a quien Él amaba, que estaba allí cerca, dijo, su madre, mujer, ahí está tu hijo. Ahí está tu hijo. Y se lo dijo al discípulo, ¿verdad? Que era Jesús. Fíjese qué interesante. Esto nos enseña claramente que los hijos para con los padres tienen que asumir una responsabilidad unificatoria. Muchas veces los padres
Los hijos lo quieren llevar por el camino que conocen a Cristo de verdad y los padres son renuentes, renuncian una y otra vez a la verdad, son renuentes. ¿Y por qué son renuentes? Porque han vivido doctrinas falsas. Han escuchado un evangelio adulterado. Han escuchado un evangelio cimentado en esto. Ese no es el evangelio de Cristo. Cristo es el dueño del oro y la plata. Pero ¿sabes qué? Dios no necesita tu dinero. Nosotros necesitamos de Él para que las añadiduras después vengan. Pero primero es el reino de Dios y su justicia y las demás añadiduras. Pero cuando hay una inversión del conocimiento, que lamentablemente 9 de 10 iglesias están así, están cimentadas bajo los estatutos y estándares del dinero, de la fama y de la fortuna. Dios no está ahí, hermano. Por eso usted ve que no hay autoridad ni poder, no hay liberaciones, no hay sanidades y no ocurre nada, porque el que está imitando a jugar el Dios que le servimos es Satanás en medio de la congregación. Aunque diga iglesias cristianas, hermano. Mire cómo se lo estoy diciendo. Mire cómo se lo estoy diciendo, responsablemente soy de lo que digo. Porque lamentablemente vivimos en un mundo donde la gente se autoproclaman ser lo que no son. ¿Y usted cree que Dios está en el que se autoproclama ser cuando el que llama es Dios? De ninguna manera. La iglesia jamás nunca será un negocio. El día que la iglesia sea un negocio, le van a pasar como los cambistas que estaban en el templo y Dios los sacó con una soga a fuetazo limpio. Así va a pasar cuando venga el arrebatamiento. Mucha gente se va a quedar por doctrinas falsas que han creído y no van a recibir el arrebatamiento. Por eso es importante que entendamos claramente la palabra de Dios. ¿Qué nos lleva a esto? La unificación del pueblo de Cristo es la base sustantiva de la esencia de su amor. Por eso cuando los hijos que tienen la verdad se lo llevan a los padres, tienen que hacer que esa verdad sea validada a través de ¿qué? De rodillas. Orar y volver a orar. Y cuando se les da la oportunidad, se les pone la verdad. Es interesante porque fíjense que Jesús pone la prioridad de su amor cuando le dice, mujer, aquí tienes a tu hijo. Y al discípulo que era, ¿verdad? Ahí tienes a tu madre, que era Juan. Para conocimiento general, Jesús no tenía hermanos. Que conste en acta, hermanos de sangre no existían, no eran real. Pero sí tenía hermanastro. Y tuvo hermanos producto, ¿verdad?, de José y de María. Le decimos hermanastro porque no eran consanguíneos, porque Jesús fue producto de un engendro virginal a través del Espíritu Santo en la matriz virginal de María. Así que no era posibilidad de que tuviera hermanos de sangre. ¿Me está entendiendo? Y hay que salir también de los errores de que Jesús tenía una madre llamada María y María la madre de Jesús, madre del mundo. Disparate. María fue el vehículo que usó Dios para traer a Jesús en la carnalidad del hombre para morir en la cruz del Calvario. Pero Jesús como tal, en función dinámica y activa a nivel espiritual no tenía madre, pero en función física tenía madre. Hay que también entender esas definiciones claras, porque hay mucha confusión en la palabra cuando no se estudia el original. Hay que estudiar el original. Yo me dedico a traerle a ustedes las traducciones. Por eso a veces repito tantas cosas de diferentes Biblias, pero es porque la traducción original no tiene alteración. Las traducciones después tienen sus alteraciones. Por esto es importante entender eso, porque Jesús, por ejemplo, el caso de María. María tenía una prima que era verdaderamente hija de Zebedeo, que era Salomé. Zebedeo y Salomé. Salomé, que era prima de María, hermana de María, que aparece bajo el nombre de Miriam, era hermana de María. Fíjese que Juan viene siendo como un primo de la familia, donde ese primo Juan, él le entrega a su hijo a María.
Cuando vemos el análisis de por qué hace esa expresión, es que hace una delegación de un derecho constitutivo familiar de una responsabilidad suprema. Y por eso él le dice, madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Es interesante, porque Juan era hijo de Zebedeo y Salomé era prima de María, que aparece con otro nombre de Miriam. Pero eso no es importante, lo importante es que era prima. Quiere decir que hay una plena concientización de unos deberes familiares que nosotros como hijos tenemos que movernos hacia los padres llevándole esta verdad, y los padres con sus hijos llevándole esta verdad, porque al fin y al cabo el primer ministerio de cada uno de nosotros es nuestra familia. Nosotros tenemos que velar por nuestros hijos, pero también los hijos tienen que velar por nuestros padres. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la uniformidad del amor constitucional, del verdadero amor que echa fuera todo temor. Cuando un padre enseña a su hijo el verdadero amor, el perfecto amor que echa fuera todo temor, la relación entre la familia cambia. ¿Y por qué cambia? Porque está cimentado en el amor verdadero que echa fuera todo temor. Y ahí es donde tú y yo tenemos que ampararnos. Fíjense que a María fue rechazada siempre por su fe. Y esto demuestra que la verdadera familia es la familia de la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que integrar nuestra familia biológica al conocimiento de la verdad. Porque la verdad, hermano, no pelea, sino que convence. Y esa verdad tiene que entrar dentro del conocimiento de nuestra vida. Porque es el acto de amor y profundo y más grande cuando Jesús entrega lo que mayor importancia tenía para él en ese momento, que era esa madre que iba a quedar desamparada. Quiere decir que el acto responsable de ese amor supremo hizo que él entregara su madre terrenal a Juan. Nos enseña que el amor sacrificial de cada uno de nosotros supera cualquier expectativa que el hombre pueda tener. Por eso es importante compartir el conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a la cuarta palabra. En Mateo 27:46. Mateo 27:46. Vamos para atrás aquí. 27:46. Mateo 27:46. Ahí está. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, en arameo. Esto nos enseña verdaderamente que cuando Jesús no que se convirtió, se hizo la admisión de aceptar el pecado, porque Jesús nunca se convirtió en pecado. Hizo la admisión de que Jesús lo mirara como pecado. En ese preciso momento, como Dios no está presente en el pecado, lo dejó solo. ¿Qué nos enseña esto? Que si nosotros persistimos en el pecado y no nos arrepentimos, y también lo dijeron esta mañana aquí, se constricta el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se constricta, se entristece, puede llegar el momento de que el pecado sea tan grande en la persona que desaparezca el Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo yo voy a saber si el Espíritu Santo me abandonó? Sencillo. Tú clamas a Él y Él vuelve. Pero tú vas a sentir en la profundidad un miedo irascible, un miedo irreverente, un miedo sin ningún acontecimiento visto por ti antes. Ese miedo es la carencia
del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sentimiento más grande del amor que tú puedas conocer en tu vida. Cuando tú sientes ese miedo, ese abandono, que muchas veces se manifiesta con ira, con cólera, con desdén, con coraje, y no sabes por qué, el enemigo te está corriendo el carro. Dios no está en el asunto. Y tú tienes que preguntarte qué es lo que está pasando. Porque fíjese que cuando Él dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que está diciendo es, Señor, ¿por qué me dejaste solo? Es la misma sensación que tú tienes cuando cometes el pecado. Porque el Espíritu Santo te redarguye y te redarguye y te redarguye. Pero llega el momento que ya no te redarguye más. Entonces entras en una dimensión de oscuridad en tu vida. Empiezas en la negativez, empiezas en la habladuría, empiezas en el coraje, en la ira, en la contienda. Choca hasta con las luces de tránsito. Tienes problemas. Y hay personas que no se dan cuenta y acusan a otros por tontería y no saben perdonar y mantienen rencilla. Hay gente que hasta se destruye el matrimonio por esto que le estoy hablando. ¿Sabes por qué? Porque no han podido diferenciar entre la presencia del Señor y la ausencia de Él. Entonces se dejan dominar el pensamiento y son productos de la oscuridad o de las tinieblas. O de Satanás, si lo quieres decir así. Es lo mismo. Así que nosotros tenemos que entender la profundidad de esta enseñanza en esta palabra. Dios no está en el pecado, pero te puedes arrepentir del pecado, hacer la acción correctiva, porque no es solamente que te arrepentiste y ya está. Si tienes que ir a pedirle perdón a quien tengas que pedirle perdón, tú vas y le pides perdón. Si tienes que retribuirle lo que le robaste, tú vas allí, le retribuyes lo que le robaste. Lo que sea, pero quedaste bien. ¿Delante de quién? No de los hombres, de Dios. Porque eso es lo importante, es de Dios. Así que cuando el pecado toma lugar en tu vida, te sientes solo, te sientes destruido y devastado. No hay paz en tu corazón y ni siquiera puedes dormir bien. Y ahí es que tú tienes que entrar en el pleno conocimiento que necesitas arrepentirte del pecado para entrar en la comunión con Él. Y es importante hacerlo a tiempo. Segunda de Corintios 5:29. Es importante esta enseñanza que complementa lo que Pablo le enseñó a la gente de Corintio. Y le explicaba a Pablo a la gente de Corintio esto. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. O sea que el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario fue la bendición suprema, y para que tú y yo tuviéramos la bendición suprema, Él tuvo que morir en la cruz del Calvario y su muerte nos dio vida eterna a nosotros. ¿Usted puede imaginar lo grande que es eso? Su muerte nos dio vida eterna a nosotros. Pero usted necesita entrar en ese conocimiento para ver la grandeza de su poder, la majestad de lo que Él hizo. Fíjese que cuando nosotros analizamos esto, vemos que Él llevó el pecado sobre sí mismo para que fuera acepto el sacrificio y perfecto delante de Dios y nos justificara delante del Padre, porque Él estaba en un cuerpo similar al tuyo, que cuando le duele algo lo que hace es quejarse. Y Él no se quejó, ni aún en la mayor depresión mental que pudiera sufrir un ser humano, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo experimenté una cosa así. Yo le puedo dar testimonio a ustedes de esto. Cuando mi madre murió, yo, habiendo hecho una especialidad que me dedicaba a salvar vidas, medicina de emergencia, ¿cómo yo podía tolerar que mi madre se muriera y yo no poder hacer nada? Eso fue chocante para mí. Máxime que 6 meses antes, Dios me había utilizado para decirle a mi esposa, la pastora, ciertamente en el día de mañana no sale el sol si tu padre biológico no está en mi presencia. O sea que me estaba utilizando para preparar la gente y a mí me da el cantazo.
Eso es lo que yo entendía. En mi intelecto, en mi corazón. ¿Y sabes qué hizo Dios? Como no entiendes, porque no tienes todavía la cabeza que quiero que tengas, pues no te voy a hablar. Y 2 semanas yo agonizaba. Yo me moría. Y no tenía quien hiciera por mí. Porque Dios quería hacerme pasar por esa prueba. Para que yo entendiera que aunque no entendiera lo que había sucedido, Él siempre tenía la razón. Mira lo que hizo. 2 semanas en agonía, mi ser interior, yo callado llorando. Y la gente creía que lloraba por la muerte de mi madre. No, yo lloraba porque la carencia de la presencia de Dios que me confortaba no la tenía dentro de mí. Cuando tú te acostumbras a vivir en conversación continua con Él, cuando tú te acostumbras a consultarle todo con Él, cuando tú te acostumbras a tener una relación de intimidad 24/7 con Él y de momento no la escuchas, tú te sientes solo, tú te sientes desamparado, tú te sientes destruido, tú te sientes morir. Así estuve yo 2 semanas. Y me acuerdo que en esa iglesia me paré en el altar y le dije, Señor, perdóname por lo que he hecho. Yo necesito que tú me vuelvas a hablar. Perdóname. Y él me dice, ponte de pie. Límpiate las lágrimas y ponte de pie. Cuando me pongo de pie, me dice, te voy a dar un abrazo. Cuando él me dice, te voy a dar un abrazo, yo sentí a mi madre abrazándome. Inmediatamente aquella congoja desapareció y se reinstaló la presencia de Él en mi vida hasta el día de hoy y hasta la eternidad. Yo se lo cuento como un testimonio fehaciente para que usted no cometa ese error. Y después me dijo, ¿sabe por qué lo hice así? Yo no esperaba la respuesta ya, porque ya no le iba a preguntar más. Porque hubiera sido peor si lo hago en presencia tuya. Porque hubieras hecho con ese cuerpo cosas que no eran necesarias hacer. Usted sabe que nosotros como médicos entubamos a la gente, oxigenamos, hacemos gases de arteria, hacemos 20 cosas. Pues no le quería que fuera así, porque él respondió a una petición que ella le había hecho, de morir tranquilamente. Porque no es como tú y yo creemos, es como Él dice que es, porque quien tiene la relación con Dios y Dios con Él, sabe lo que va a hacer. Pero uno intelectualiza las cosas y quiere hacer un montón de cosas que le parecen ser bien, pero no son las que quiere Dios. Por eso es que digo que muchas cosas que son buenas no son eternas. ¿Me estás entendiendo, pueblo? Así que le pongo este conocimiento para que usted analice y sepa cómo es que Dios quiere que hagamos las cosas. Cuando vemos este suceso, vemos que tenía que pasar para que fuéramos justificados delante de Dios. Y necesitamos aprender algo muy importante de todo esto. Es que tenemos que reconocer que nosotros tenemos que enfrentar los problemas de frente con Dios y directamente con Él. No es decirle a Dios lo que yo quiero que tú hagas. No es decirle a Dios lo que a mí me gustaría. No es decirle a Dios lo que yo pensaba. No es decirle a Dios lo que yo vi o conocí. No. Es lo que Él dice que tiene que ser. Ahí está la diferencia cuando nosotros entonces vivimos en obediencia y tenemos plena satisfacción de vivir bajo las órdenes del que tiene el control de todas las cosas. Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque mientras queremos hacer las cosas a nuestra manera, el pecado se enseñorea de nosotros y Dios no está en el asunto. Por eso es que usted ve que hay gente que dice, yo tengo tantos problemas y se encierran en lo mismo y no salen. ¿Por qué no salen? Porque no están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Y la gente cree que porque yo conozco a Dios, leo la palabra, Dios tiene que hacer lo que yo quiero. No es a la manera tuya, es a la manera de Dios. Y lo bueno de esto es que Dios lo hace tan perfectamente siempre que cuando tú obedeces lo que Él dice que hay que obedecer, tu bendición llega. Y tu satisfacción es suprema. Y ya no te esconderás más en los vicios y en las porquerías.
para sostenerte, sino hay un amparo y fortaleza donde hay una guianza de paz, de gozo y de salvación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es algo que tenemos que analizar constantemente para no cometer esos mismos errores. Si ya fuimos justificados del pecado, quiere decir que tenemos un nuevo y mejor pacto donde podemos arrepentirnos y reivindicar nuestra vida en la acción correctiva y que nos impide ser feliz. Si la felicidad no consta de las cosas de este mundo, la felicidad de nosotros no consta en lo que tú estás haciendo. Eso es parte quizás de una ecuación que está en el propósito de Dios, pero la felicidad no está en nada de eso. La felicidad está en la relación con Él de paz, de gozo y de salvación. Escucha bien, la felicidad no está en este mundo. Sin embargo, Dios permite que a través de su poder podamos vivir felizmente en la coidonía de la familia. Pero si tú buscas la felicidad en las cosas de este mundo, jamás la vas a encontrar. Que conste en acta. ¿Por qué? Porque este mundo está en naturaleza caída. Nuestro gozo está en naturaleza eterna, de arriba. Por eso es que tiene que estar cimentado nuestra verdad en Él, no en las cosas de este mundo. Amén. Así que cuando entendemos que Él se hizo permitir ser visto como el pecado, lo hizo para la vista de Dios. Pero Él nunca se hizo pecado como tal. Murió limpio, puro y sin mancha. Que conste en acta ese error doctrinal que le han dicho por ahí. Así que cuando vemos todo esto y analizamos, vemos que Jesús venció todas las tentaciones. Le dijo no a la riqueza. Le dijo no a los poderes terrenales. Le dijo no a la fama, a la fortuna, incluyendo las faldas, que eran mujeres que ayudaban a Jesús en el ministerio de Jesús. No cayó en tentaciones. No permitió que nadie le robara su paz, porque Él sabía quién era, qué hacía y hacia dónde iba. Y tú tienes que ubicarte en ese mismo espacio tridimensional. Tienes que saber quién tú eres, qué haces y hacia dónde vas. Porque si tú no te ubicas en ese espacio de tiempo tridimensional, entonces tu ADN va a estar desconfigurado hacia la eternidad. Porque se juega tu salvación. Y la salvación nadie la puede ni pagar ni comprar. Es tu relación con Él. Por eso es importante que entendamos la profundidad de esta palabra. Si nosotros no profundizamos en esta palabra, no vamos a ser acreedores de las bendiciones por las cuales Él murió y nos justificó a través de su muerte en la cruz del Calvario. Cuando nosotros entramos en esa profundidad, entonces nos cimentamos hacia lo sólido. Y como consecuencia, vamos a ver autoridad y poder. Echaremos fuera demonios, sanaremos a los enfermos, liberaremos a los que están cautivos y oprimidos por las entidades demoníacas, porque eso Dios lo hace para su pueblo y con su pueblo. Pero para eso es importante que haya una relación con Él. Quiere decir que cuando decidimos hacer esto, de meternos con Jesús verdaderamente y de ser obedientes a su palabra, cosas que el mundo no ha entendido ni ha visto son las que tú vas a realizar en su nombre. Para Él demostrar que su gloria está aquí contigo y ahora para mostrar su poder y su gloria de aquellos que obedecen y responden a la voluntad de Él. Eso somos tú y yo. Por eso es importante entender esta profundidad. Quinta palabra, en Juan 19:28. Déjame buscarla aquí porque hoy no tengo la pizarra. Juan 19:28. Pero no la puedo ver, ustedes la ven. Bendiciones para su pueblo, ¿verdad? Que es nuestro pueblo, mis hermanos. Él le dijo bien claramente, tengo sed. Dice, el 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed.
Cuando él dice aquí, se completa la escritura, cuando usted va y lee el profeta Isaías, se da cuenta que en Isaías 50 dice todo lo que aconteció 450 años antes de que ocurriera. Jesús todavía no estaba en el panorama, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Quiere decir que la perfección de un plan de consumación lo podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y esto es importante porque hay gente por ahí que le dice que la iglesia no va a ser levantada. Y eso es mentira. La iglesia sí va a ser levantada. Para los que lo creyeron y lo recibieron. Por eso es importante que si todo se ha cumplido en la palabra, como esta parte del levantamiento de la iglesia no se va a cumplir antes de entrar a la gran tribulación. Y sabemos que por los tiempos escatológicos que estamos viviendo, esto va a ocurrir. Porque cuando vemos la higuera, que es Israel, vemos cómo se está cumpliendo los tiempos. Me comunicaba yo con David Diamond, que está en Israel viviendo allá, y me dice que todo lo del templo ya está hecho. Me mandaste la foto. ¿Por qué eso es necesario? Para que se cumplan los tiempos escatológicos. Porque ahí se va a sentar el anticristo. Y antes de que se manifieste el anticristo, la iglesia va a ser levantada. Somos tú y yo. Dale un aplauso al Señor. Esto es para los que lo creen. Los que no creen vivirán la gran tribulación. Pero usted y yo no vamos a estar aquí, hermano. Que conste en acta que aquí no vamos a estar, ni deseamos estar, ni estaremos, punto. Fíjese que cuando él dice, tengo sed, está hablando de una sed fisiológica por la pérdida de sangre. Hay una hipovolemia, quiere decir el volumen sanguíneo baja y produce sed en el cuerpo. Y esa sed hace que él divulgue, tengo sed. Y esto es una consumación física, pero instigada, hecha primeramente por el Espíritu para poder morir en la cruz del Calvario. Quiere decir que la descripción tengo sed es el sacrificio del dolor físico y la demostración que por encima del dolor físico estaba el amor de Cristo para una redención nuestra. Tengo sed. Y lo que le iban a proporcionar era una esponja llena de vinagre o de un vino que tiene mirra para quitar el dolor. Cuando usted busca la traducción original, dice vino de mirra para quitar el dolor que usaban los romanos en ese entonces. Por eso vemos que cuando él recibe esa esponja, reniega eso porque él tiene que pasar el dolor puro, sin ningún alivio, para mostrar que el sacrificio tenía que ser perfecto. Perfecto. Y no se quejó. Cuando entendemos esta profundidad, podemos ver que el amor demostrado por él sobrepasa todo entendimiento humano. Quiere decir que esta debilidad física fue hecha con el propósito de adquirir un poder sobrenatural y divino para vencer todo obstáculo. Por eso, cuando tú y yo tenemos dificultades, podemos clamar a Él y las dificultades son destruidas y los muros se caen. Pero el pueblo tiene que conocer esa verdad para que la pueda vivir. Cuando usted lo declara por el conocimiento de la palabra de Dios, pero lo cree en fe, entonces la fe hace que los muros se caigan y aquello que parecía imposible se vuelve posible. Porque el imposible se vuelve posible por la fe que hemos puesto en lo que Él hizo en esta cruz. ¿Me está entendiendo? Por eso el pueblo de Dios tiene que vivir en fe lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que hay una transformación física para una fortaleza espiritual. Entienda eso. Cuando pasamos por diversas dificultades físicas, entonces tenemos que ver cuál es el propósito de esa dificultad física por lo cual estamos pasando para que podamos crecer en la estatura de un varón perfecto en maduración espiritual.
Y no estar peleando con Dios esto, aquello y lo otro. No, no. Es que tú tienes que trabajar con tu vida porque no has entendido el proceder de Dios. Y por causa de falta de conocimiento, mi pueblo perece. Por eso es importante que conozcamos estas palabras. Fíjese que cuando usted entra a esta profundidad de conocimiento, usted va a entrar en una dimensión de un conocimiento sobrenatural donde usted ve que todas las circunstancias físicas se someten al orden espiritual. Queremos soluciones, queremos éxito, queremos bendiciones, pero no buscamos el plano espiritual. ¿Por qué? Porque creemos saberlo todo. ¿Sabes qué? Mientras más conoces de esto, de esta palabra, sabes que no sabes nada. ¿Por qué Él hace eso? Porque Él quiere que dependamos de Él para que nuestra bendición sea completa y perfecta, que comience aquí en la tierra y continúe en la eternidad. Porque lo que tú siembres aquí en la tierra es lo que tú vas a tener en la eternidad. Cuando estos ojos cierren, lo que tú sembraste es lo que cosecharás en la eternidad. Si tú lo creíste, eso cosecharás. Y tú sabes que lo que te espera es el lago de fuego de azufre que arde, porque le diste la espalda a Dios. Y si Dios no te salva, ¿quién te va a salvar? Si nosotros no tenemos la capacidad para salvarnos, nada que ver. Quien único tiene la autoridad es Jesús por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Así que fíjense cómo Jesús, hasta en el máximo dolor, reniega a ser asistido para algo de aliviar el dolor. Porque Jesús nos enseña con esto que nuestro dolor lo confrontemos con Él. Nuestras circunstancias adversas la dialoguemos con Él. Que cuando tengamos que tomar una decisión y nos parezca que estamos desesperados, es cuando más calma tenemos que tener. Quiere decir que cuando la adversidad viene a nuestra vida, y eso ocurre siempre, es para que miremos qué Dios quiere hacer en medio de las circunstancias que estamos viviendo y le busquemos a Él. No para que nosotros hagamos lo que nos da la gana. No es para que tú y yo hagamos, bueno, pues yo voy a hacer esto porque esto es lo que yo conozco. No, no. Espera la orden del Supremo Sacerdote que es Cristo Jesús. Cuando Él te diga lo que hay que hacer, entonces tú lo haces. Si Él no te dice, haz neutro. Porque tienes que esperar la orden perfecta de Él para que tu vida esté condicionada bajo el plan perfecto que Él diseñó y que tiene tu nombre. Lo grande de esto es que cuando Él te llama, Él tiene un plan perfecto para tu vida. Y yo te pregunto como creyente, ¿conoces tú el plan perfecto de Dios para tu vida? Y usted se va a dar cuenta que mucha gente no lo conoce. ¿Pero por qué no lo conoce? Porque no tienen comunión con Él, no hablan con Él, actúan por sentimientos, emociones y desespero. Dios no está en nada de eso. Dios está en saber guardar su palabra y esperar el tiempo oportuno, que es el Cairo de Dios, donde acontezcan las cosas conforme a su voluntad, no a tu voluntad. Pero como muchas veces el hombre no ha aprendido, y sobre todo los latinos carecemos de esto, tenemos que aprender a veces a cantazo limpio. Y lamentablemente es triste decirlo porque no debería de ser. Fíjense, en ese sistema los norteamericanos no son así porque son más pasivos. Pero los latinos, por lo general, queremos esto para ayer. Y ahí es que nos perdemos. Tenemos que aprender que no es la forma que tú y yo digamos, no es el momento que tú y yo esperamos, no es la forma en que pensamos que debería de ser o que quisiéramos que sea. Es lo que Él dice que tiene que ser. Y en la forma que tiene que ser, como Él tiene que ser y cuando Él tiene que ser. Cuando entramos en esa dimensión, entendemos entonces que la bendición está en saber esperar para obedecer, porque aún la espera es obediencia. Y muchas veces no lo vemos, porque estamos acostumbrados a las cosas a microondas. Estamos en la generación del microondas, estamos en la generación del internet. No. Escúchame. Dios conocía el internet y todo lo que va a ocurrir y ocurrirá de aquí en adelante. Pero Dios tiene un propósito más grande que el internet y que todos los avances de científicos. Y es con nuestra vida en la eternidad. Y eso es lo que tenemos que ver.
Si nosotros no entendemos esta profundidad y esta sabiduría, nos perdemos en las malas decisiones y en los errores. Porque Dios quiere que cada cosa que enfrentamos la dialoguemos con Él y busquemos la respuesta que Él tiene. Si nosotros buscamos la respuesta que Él tiene, jamás nunca nos vamos a equivocar, porque eres Dios de toda creación. Porque el plan perfecto que Él tiene contigo, que tiene tu nombre, ha de consumarse conforme a la madurez espiritual que cada uno de nosotros tengamos, obedeciendo y escuchando, obedeciendo y escuchando, obedeciendo y escuchando, obedeciendo y escuchando. Ahí es donde está nuestra bendición. No hay muchos amenes, pero es así, hermano. Por eso a veces nos equivocamos y cometemos errores donde no deberían de pasar. La sexta palabra está en Juan 19:30. Juan 19:30. Dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Consumado es. Consumado es, habla de una rendición completa a la voluntad del Padre. Consumado es una rendición completa a la voluntad del Padre. Escríbalo ahí si quiere por definición. Quiere decir que es el cumplimiento perfecto de la obligación disciplinaria del Padre hacia Jesús. Si lo quiere por definición así, pues me gusta más. Quiere decir que es cumplimiento perfecto de la obligación del Padre en Jesús. Este es el cumplimiento de la palabra de Jesús, dicha por el profeta Isaías, ¿verdad? Que lo dijo 450 años antes de que Jesús naciera. El broche de oro de esta misión redentora fue hacer la voluntad del Padre. Decirle consumado es. Porque para usted poder llegar al término de consumación, quiere decir que lo ha completado todo perfectamente. No puede haber perfecta consumación si usted no lo ha hecho perfectamente. Ninguno de nosotros lo puede hacer, pero Jesús lo hizo por ti y por mí. Eso es lo interesante. Quiere decir que Él venció totalmente el pecado, lo destruyó. Y fíjese que cuando Él dice consumado es, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Y ese velo que se rasga de arriba a abajo, que tiene un grosor de unas 7 pulgadas de grosor. Mire de lo que estamos hablando. No hay hombre que lo pueda romper, pero Él lo rompió en virtud de nuestras bendiciones. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando ese velo se rasga, nosotros tenemos un nuevo y mejor pacto por lo cual Jesús muere en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, ¿por qué la gente vuelve para atrás al mesianismo? ¿Por qué la gente vuelve para atrás a los rituales del Antiguo Testamento? Por falta de conocimiento, por falta de revelación del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos un nuevo y mejor pacto que dice Pablo. Entonces, ¿por qué estamos mirando hacia atrás el Antiguo Testamento para traer rituales donde ya no tienen razón ni sentido? Porque Jesús fue el Cordero que murió en el mundo por cada uno de nosotros, limpio, puro y sin mancha. ¿De qué estamos hablando? Volvemos otra vez. Mi pueblo carece por falta de conocimiento. Y nosotros tenemos que meternos en esta palabra para entender la perfección, porque ahí es donde está nuestra bendición. Séptima palabra. Lucas 23:46. Voy para atrás, Lucas 23:46. Lucas 23:46. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, inmediatamente expiró.
en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinó su cabeza y murió. Quiere decir que semejantemente Jesús subió a la eternidad. Igualmente cada uno de nosotros subiremos a la eternidad si hemos creído y hemos vivido esta palabra. Porque si usted cree esta palabra, usted la vive. Pero si usted no la cree, usted no la va a vivir. Y pierde su salvación. Pero si usted la cree, usted la vive, usted es salvo. Y de gratis. Porque Él pagó un precio por usted y por mí. Para que esa bendición se haga real. Quiere decir que en tus manos encomiendo mi espíritu es un sello de la victoria total. Quiero que adoración vaya pasando aquí. Ese sello de la victoria total significa que semejantemente Jesús pudo cumplir con todas las expectativas que el Padre le puso. Tú y yo podemos cumplir con todas las expectativas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque las expectativas, ¿sabes qué? No son tuyas, son del Padre. La salvación no son tuyas, es de Dios para nuestra vida. Pero tú y yo tenemos que meternos en esa dimensión para que eso sea real en nuestra vida. Si eso nosotros no lo vivimos, no lo podemos recibir. Como le decía anoche o antenoche, vaya usted al supermercado, entrega la tarjetita para pagar la compra y si no ha hecho un depósito bancario, la comprita no se la puede llevar para su casa. ¿Cómo tú y yo queremos la salvación si no hemos pagado el precio del conocimiento de vivir la verdad de Jesús en nuestra vida? Cuando nosotros no entendemos esto, no lo podemos recibir, pero si lo entendemos y lo vivimos, ya es nuestro. Porque dice la palabra que el que cree es el que recibe. Creer es recibir. Y si tú lo crees y lo tienes, entonces no hay forma de que el enemigo te robe tu bendición y tu salvación. Y donde quiera que tú vayas, esa salvación está sellada contigo. Porque ese es el sello de la victoria total. ¿Y sabes cuándo queda claramente ese sello? Cuando el velo quedó rasgado, para que en la actualidad que tú y yo vivimos como iglesia neotestamentaria, podamos comunicarnos con Dios directamente y podamos recibir la bendición que Él ganó para nosotros. Que es momento de entender lo que Jesús nos enseñó. Ahora, una vez conocido esta verdad, nosotros tenemos que necesariamente caminar en esta verdad para nuestra propia salvación. Él en vano no murió. Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Y cuando tú le recibes a Él como fiel, único y exclusivo Salvador, tú recibes las bendiciones desde aquí hasta la eternidad. Quiere decir que todo lo que enfrentes, escucha esto bien, todo lo que tú enfrentes en tu vida, oye bien, ya está derrotado. Tú tienes ese poder. No hay algo que tengas que enfrentar que tú no puedas vencer. Pero si pones a Cristo primero en tu vida, ya está derrotado. Si tú no pones a Cristo primero en tu vida, empiezas en el intelecto, en la quejabanza, en las quejas, entonces tú estás derrotado. Porque las circunstancias derrotarán tu vida. Pero si tú pones a Cristo primero, tus circunstancias se caen. Los muros y las montañas que tengan que atravesar se van al piso. Dice la palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, échate al mar, y el monte caerá en el mar. Significa, si tú tienes fe mínima, pero la tienes de verdad, no hay circunstancia adversa en tu vida que no sea derrotada. No hay cosa que tú pidas en favor de lo que dice la palabra que está, que no sea hecho. Porque conforme a la palabra pedirás y estará hecho. Y esto es importante que lo entendamos. Si nosotros tomamos esta decisión ahora correcta, acompáñeme en esta oración que quiero hacer por usted, para que sea libertado de la opresión demoníaca y la esclavitud que el enemigo le ha puesto durante todo su tiempo. Y eso no importa que usted esté aquí en la iglesia o no esté. Esto es para todo el mundo igual.
Esto es para todo aquel que le cree. Y si usted le ha creído a Jesús, repita conmigo esta oración que quiero que haga. Repitan: Señor Jesús, en este momento reconozco que he pecado contra ti y contra el cielo. Reconozco que he sido débil y frágil, que he sido presa de las circunstancias, de las ideas estrechas de mi vida. Reconozco que tú eres Dios soberano, de poder y autoridad supremo, que creaste los cielos y la tierra. Aún cosas que no he visto, también las creaste. Pero yo te creo a ti, por encima de todas las circunstancias, por encima de mi intelecto, por encima de lo que me han dicho. Yo te creo a ti. Y en el nombre de Jesús, ato y reprendo este poder de las tinieblas que ha tomado mi mente y mi corazón y ha querido dominarme. Y te sitúo a ti, Señor, en primer lugar. Te pido, Señor, que tomes mi alma, la limpies, la laves con tu sangre que se derramó en la cruz del Calvario, para yo recibir la liberación y la sanidad de mi alma y las consecuencias a mi favor que vendrá por causa de Cristo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Si usted hizo esa oración conmigo y aquellos que están por internet, permítame orar un minuto por ustedes. Amantísimo Dios y Padre Celestial, corto toda herencia familiar que en el pasado vinculaba a tus hijos al reino de las tinieblas, la corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que había tomado lugar en su vida, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo, al mismo abismo sin retorno. Ponga atención a lo que estamos haciendo. Olvídese de su alrededor, que quien lo está distrayendo es el enemigo. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tú tomas lugar en la vida de cada uno de tus hijos, de autoridad y de poder, para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.